El asiento trasero de mi coche estaba empapado de sangre. El olor metálico se me pegaba a la garganta, mezclado con el calor sofocante de la madrugada y el café frío olvidado en el posavasos. Jadeaba, con una mano hundida en el estómago y la otra agarrando el abrigo que ocultaba algo. «Por favor, él no puede saber que me trajiste aquí». Su voz era un susurro, interrumpida por las lágrimas. Miré por el retrovisor, y esos ojos no pedían ayuda. Pedían silencio. La radio sonaba una canción lenta. Una canción que parecía demasiado absurda para ese momento. Y por un segundo, el mundo pareció suspendido dentro del coche. Cuando el abrigo se movió, revelando lo que estaba escondiendo, supe que tal vez no llegaría a casa con vida esa noche. Unas horas antes, solo quería terminar mi turno. Era un amanecer caluroso en la Ciudad de México, con calles vacías y olor a tacos callejeros mezclados con gasolina. La misma balada lenta sonaba suavemente en la radio. Para mí, era solo una carrera más. Pero esa carrera iba a destruir todo lo que creía sobre mí. Nunca pensé que correr al amanecer podría cambiar todo lo que creía sobre el bien y el mal. Mi nombre es Miguel. Tengo 32 años. Y he sido conductor de Uber durante casi 5 años. Lo he visto todo en el asiento trasero de mi coche. Gente borracha, parejas peleando, llanto en silencio. Pero nada. Nada. Me preparó para la noche que estoy a punto de contarles. Eran casi las 3 de la mañana. Ciudad de México. Parecía estar dormido. Pero yo lo sabía. Es entonces cuando aparece el peor tipo de prisa. Mi coche olía a café rancio y desinfectante barato. En la radio, una balada lenta se burlaba del pesado silencio de las calles vacías. El calor se me pegaba a la piel, mezclado con el olor a tacos callejeros y gasolina que entraba por la ventana abierta. Solo pensé, una carrera más, y puedo ir a casa. Fue entonces cuando acepté el llamado. Punto de encuentro. Una calle oscura cerca de la estación de autobuses. Un lugar al que ningún conductor quiere ir. Pero una carrera es una carrera, y necesitaba todos los pesos que pudiera conseguir. Cuando me detuve, encendí las luces de emergencia y esperé. Y entonces la vi. Ella estaba en la acera, sujetándose el estómago, muy embarazada. Pero no era su barriga lo que me asustaba. Era su forma de mirar a su alrededor, como si huyera de algo que pudiera aparecer en cualquier momento. ¿Puedes llevarme? Su voz era temblorosa, baja, casi suplicante. Dije que sí. Se metió a toda prisa, prácticamente arrojándose al asiento trasero, y fue entonces cuando me di cuenta. Su vestido roto, el polvo pegado a su piel, su respiración entrecortada. Algo en esa escena me hizo sentir como si estuviera a punto de entrar en la peor carrera de mi vida. Por favor, no le digas a nadie a dónde voy. Esa frase me dio escalofríos. Los conductores lo oyen todo, pero cuando alguien empieza así, sabes que no es un viaje cualquiera. Puse el coche en marcha. En cada esquina que doblaba, su silencio pesaba más que cualquier canción de la radio. Intenté no mirarme por el retrovisor, pero no pude evitarlo. Era como si su miedo tuviera vida propia, llenando cada rincón del coche. Y entonces lo vi. Una mancha roja en el banco. Sangre. ¿Estás herido? ¿Quieres que te lleve al hospital?, pregunté. Me miró por el retrovisor. Y te lo juro, nunca he visto tanto miedo en nadie. Si se entera que me trajiste aquí, él te mata también. No sabía quién era él, ni por qué sangraba así. Pero entendí, en ese preciso instante, que mi vida ya no estaba en mis manos. Susurró un nombre suavemente, repitiéndolo una y otra vez. Un nombre que, en ese momento, no tenía sentido para mí, pero que horas después se convertiría en mi peor pesadilla. Y lo que escondía bajo su abrigo era lo último que esperaba ver esa noche. Conozco estas calles como la palma de mi mano. Llevo años conduciendo por aquí, y sé cuándo una pasajera me está desviando del camino. Dijo que quería ir al Hospital Central, pero en 1950, cada esquina que doblábamos, cambiaba de dirección. Siempre calles más oscuras, siempre más desviadas de la ruta. ¿Estás seguro de que este es el camino?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Es más seguro, respondió sin mirarme, abrazando su abrigo contra su estómago.
¿Más seguro para quién? ¿Para ella? ¿Para mí? Su silencio era más fuerte que cualquier grito. La radio silbaba, tocando la misma canción lenta de antes. El calor matutino se me pegaba a la piel. Sentía el sudor, resbalándome por la nuca, mezclándose con el olor metálico a sangre que ya empezaba a impregnar la tapicería. En cada semáforo en rojo, miraba por el retrovisor y veía su rostro, con los ojos abiertos y la respiración entrecortada, y murmuraba un nombre en voz baja, repitiéndolo una y otra vez, como si fuera una oración. Un nombre que, en ese momento, no quería reconocer. Fue entonces cuando lo oí. Un sonido bajo, débil, proveniente de debajo del abrigo que aferraba con tanta fuerza. Fue un llanto. ¿Ya tuviste el bebé? Mi voz salió en un susurro. Cerró los ojos y negó con la cabeza. No puedes saber que nació. Él. Siempre ese él. ¿Quién era él? ¿Por qué parecía que todo su miedo provenía de ese nombre? El nombre que murmuró, lo sabía, pero no quería creerlo. Y cuando vi las luces en el retrovisor, me quedé paralizado. Un coche nos seguía, lentamente, sin adelantarnos, simplemente siguiendo cada uno de mis movimientos. ¿Te están siguiendo?, aventuré. Ella no respondió. Se aferró aún más a su abrigo, como si dentro de él hubiera algo más valioso que su propia vida. El coche seguía atrás. Los faros desaparecieron en una curva y luego reaparecieron, como un depredador esperando el momento oportuno para atacar. No sabía qué ocultaba, pero en el fondo, algo dentro de mí ya lo entendía. Esto podría matarme. ¿Y tú? Si hubiera sido yo en esa carretera desierta, ¿habrías seguido conduciendo o lo habrías parado todo ahí mismo? Quiero saberlo, porque hasta el día de hoy me pregunto si tomé la decisión correcta. Al principio pensé que era paranoia. Un coche detrás, con las luces bajas, manteniendo la distancia. Normal en la ciudad vacía a esa hora. Pero cuando giré sin poner el intermitente, y él giró conmigo, un escalofrío me recorrió la espalda. Apreté el volante con las manos sudorosas. El silencio de la madrugada parecía gritar dentro del coche. Mi corazón latía tan fuerte que podía oír la sangre en mis oídos. ¿Quién es?, pregunté sin poder contenerlo más. Ella no respondió. Siguió murmurando el mismo nombre, en voz baja, casi como si estuviera rezando. Dime ahora, ¿quién es?, insistí, más fuerte. Silencio. El coche que iba detrás de mí mantuvo la distancia unos segundos, y luego aceleró. Los faros brillaron en mi retrovisor, cegándome. Pisé a fondo y giré bruscamente a la derecha. Él hizo lo mismo. ¿Reconoces este coche?, grité. Es él. Se aferró el abrigo al estómago, con los nudillos blancos por el esfuerzo. Nos encontró. Ese nombre, ya. Lo había oído antes, en historias que circulaban entre conductores, historias de desapariciones, mujeres que nunca volvieron a casa. Nunca pensé que fueran reales, hasta ahora. ¿Por qué te quiere a ti?, pregunté. ¿O es al bebé lo que quiere? Ella me miró por el espejo retrovisor con ojos tan llenos de pánico que no necesité una respuesta. Acelerando, giré por calles más estrechas, intentando perderme. La ciudad parecía un laberinto infinito de hormigón y sombras. Cada esquina parecía igual. Cada farola parecía más lejana. Su coche desapareció por un momento. Respiré aliviado. Pero cuando giré hacia la siguiente avenida, estaba parado justo en el medio de la calle. Faros apagados, motor apagado. Solo la silueta inmóvil del conductor, iluminada por la tenue luz de la luna. Y entonces vi su cara. Y lo reconocí. No puede ser. Conocía esa cara. No de ahora, sino de un pasado que he intentado olvidar. Y si él estaba allí, entonces todo lo que me había dicho hasta ahora podía ser mentira. Su silencio mientras permanecía en medio de la calle era peor que cualquier grito. No pensé. Mi cuerpo actuó por sí solo. Pisé el acelerador. El motor rugió. Los neumáticos chirriaron sobre el asfalto caliente de la mañana. Por un segundo, pensé que iba a esquivarme. Pero no se movió. Simplemente se quedó ahí, mirándome fijamente. En el último momento, saltó a un lado y golpeó el capó con la mano. El sonido metálico resonó dentro del coche como un disparo. El pasajero gritó. El bebé lloró por primera vez,
Fuerte, desesperado. Agárrate fuerte, grité, doblando la esquina sin siquiera mirar por el espejo retrovisor. Pero él no se quedó atrás. Su coche apareció justo detrás, cegándome con las luces altas en cada giro. A cada movimiento que hacía, él lo repetía. Era como si supiera exactamente lo que iba a hacer antes de que lo decidiera. «¿Quién es ese hombre?», grité. «¿Por qué te persigue?». Estaba temblando. Las lágrimas fluían sin control. Se aferró el abrigo al estómago, como si fuera la última barrera entre ellos y el mundo. «Él no es el padre», se le quebró la voz. «Es el dueño». Las palabras me hirieron por dentro. Dueño, no padre. Conocía esa palabra. Corría el rumor entre los conductores. Historias de desapariciones. Mujeres desaparecidas. Bebés nunca encontrados. Siempre pensé que eran leyendas. Hasta ahora. Su coche nos impactó por detrás. Una vez, 2 veces, 3 veces. Cada impacto me lanzaba contra el volante. El llanto y los gritos de la bebé se mezclaban en el aire, creando un sonido que me dejó sorda por dentro. «Si nos toca», sollozó. Se acabó. Giré bruscamente hacia una calle lateral. Casi choco contra un poste. El coche derrapó, pero logramos escapar por segundos. Miré por el espejo retrovisor. Él estaba parado en la esquina. Y sonríe. No por enojo, sino por saber que aún te encontrarás a ti mismo. Y fue en ese momento que me di cuenta. La carrera no había terminado. Apenas comenzaba. Conseguí entrar en calles estrechas, atravesando callejones que solo conocen quienes llevan años conduciendo en esa ciudad. Su coche desapareció del retrovisor, pero mi corazón seguía latiendo como si aún estuviera detrás de mí. El silencio dentro del coche era sofocante. La mujer respiraba agitadamente, intentando recomponerse. El bebé había dejado de llorar. Pero ese silencio no era un alivio. Era el tipo de silencio que hiere los oídos, que te hace sentir que algo peor está por venir. «¿Qué quieres decir con dueño?», pregunté, sin poder contenerme más. Tardó un poco en responder. Miró por la ventana como si aún esperara verlo aparecer en cualquier momento. «No es padre. Nunca lo fue». Le temblaba la voz. «Compra. Roba. Hace lo que sea. Bebés. Mujeres. Personas. Para él, todo tiene un precio». La frase me hizo tragar saliva con dificultad. Había oído historias sobre redes criminales como esta antes, pero siempre pensé que eran solo cuentos de conductores, hasta ahora. «¿Y por qué te quiere?», pregunté. «¿Qué tiene de diferente este bebé?». Ella bajó la cabeza, se aferró fuertemente a su abrigo y murmuró: «Si se lleva al bebé, nunca volveremos a ver la luz del día». Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente como un eco. Quería preguntar más, pero me daba miedo la respuesta. Algo en esa frase me hizo sentir que no me lo había contado todo. «¿Y a dónde vamos?», insistí. «Porque me hiciste salir de la ruta del hospital. Donde no pueda encontrarnos», respondió con la voz entrecortada. «Pero no sé si ese lugar existe». Me sudaban las palmas de las manos sobre el volante. Cada luz verde parecía más lejana que la anterior. La radio crepitaba, mezclando música con estática. Por primera vez esa noche, me pregunté si había tomado la decisión correcta al aceptar este viaje. La calle estaba vacía. Solo la luz amarilla de las farolas iluminaba el asfalto. Por un instante, pensé que por fin habíamos salido. Hasta que vi con el rabillo del ojo un par de faros encendidos al final de la calle. Y otro más. Y otro. Más. No era solo un coche el que estaba detrás de nosotros. Sabían exactamente dónde estábamos. Y nos estaban rodeando. Llevo años conduciendo. He tenido pasajeros borrachos, parejas peleando, gente llorando en el asiento trasero. Pero nada. Nada se acerca a lo que estaba experimentando esa noche. Mi coche siempre ha sido mi refugio. Es donde me escapo del mundo, donde escucho mi música y me olvido de mis problemas. Pero ahora, ese coche era una trampa en movimiento. Intenté respirar profundamente, pero cada vez que miraba por el espejo retrovisor, veía su rostro. Ojos abiertos, abrigo apretado contra el pecho, y un silencio que gritaba más fuerte que cualquier sirena. «Dime la verdad», rompí el silencio. «Si detengo el coche ahora y te dejo aquí, ¿dejará de seguirme?». Tardó un poco en responder.
Me miró como si temiera su propia respuesta. Si te ve conmigo, ya estás marcada. Se me revolvió el estómago. No importaba si la dejaba allí. Lo que había empezado con esa carrera nunca terminaría. Por primera vez pensé en rendirme, pero algo dentro de mí me lo impedía. Quizás era la forma en que sostenía a ese bebé, como si fuera lo último puro que quedaba en el mundo. Quizás era el miedo en sus ojos, el tipo de miedo que nadie debería sentir. O quizás era algo que aún no entendía. Una sensación extraña, como si ese bebé tuviera algo que ver conmigo. Y entonces me encontré pensando, ¿qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Arriesgarías tu vida por alguien que conociste hace menos de una hora? ¿O lo abandonarías en ese mismo instante, sabiendo que podrías salvarte? Por cierto, ¿desde dónde estás viendo esta historia? ¿Desde la ciudad? ¿Desde el campo? Quiero saber hasta dónde llega, y si alguien más lo haría de manera diferente a mí. Respiré hondo y apreté el volante con más fuerza. El silencio era casi insoportable, y fue entonces cuando lo vi por el espejo retrovisor. 2 faros, lejos al principio, pero cada vez más cerca, y me di cuenta, nunca nos habían perdido de vista. El coche que venía detrás de nosotros se acercaba a toda velocidad. Sus luces altas me quemaban la vista por el retrovisor. El ruido del motor parecía tragarse la calle. «Dime ahora», grité. «¿A dónde me llevas realmente?» Ella no respondió. Se aferró tanto al abrigo que se le pusieron blancos los nudillos. «Dijiste que era para el hospital central, pero estamos a kilómetros de allí. Me estás haciendo tomar calles que ni siquiera llevan cerca del hospital». Silencio. «Dime la verdad», insistí. «Tengo derecho a saberlo». Respiró profundamente, como si estuviera a punto de cruzar un abismo. «Si te lo digo», murmuró, «no querrás continuar». «Inténtalo», respondí, «porque ahora mi vida corre peligro, al igual que la tuya». Cerró los ojos. Las lágrimas corrían por su rostro. «No vamos al hospital». «Entonces, ¿a dónde?» «A un lugar donde no pueda encontrarnos». «¿Y eso dónde está?» Antes de que pudiera responder, un fuerte impacto me arrojó contra el volante. El coche, que iba detrás, nos había golpeado, fuerte. Apreté el volante con fuerza y pisé a fondo el acelerador. Otro impacto. Y otro. Todo el coche se sacudió como si fuera a desmoronarse en cualquier momento. El bebé empezó a llorar. Fuerte. Desesperadamente. Pero había algo en ese llanto, algo extraño. Como si no fuera solo llanto. Como si fuera un sonido que nunca había oído. «¡Agárrense fuerte!», grité. «¡Prepárense!». Giré bruscamente hacia una calle lateral. Las llantas chirriaron. El auto patinó, sobre el asfalto mojado. Casi choco contra un muro. Otro impacto. El coche que nos perseguía se detuvo junto a nosotros, intentando aplastarnos contra un poste. Saltaron chispas al rozar el metal contra el hormigón. El pasajero gritó. Solo podía pensar en mantener el coche en el carril. En el último segundo, giré el volante a la derecha y logré escapar por centímetros. Su coche pasó de largo y se estrelló contra un contenedor de basura. Por un momento, el silencio volvió. Di un suspiro de alivio. Pero luego, cuando miré por el espejo retrovisor, él ya no estaba allí. Y segundos después, los faros reaparecieron, frente a nosotros. La calle quedó en silencio tras el choque. No había coches detrás. No había luces en el retrovisor. Solo se oía el ruido del motor y el llanto ahogado que provenía del asiento trasero. Respiraba agitadamente, intentando mantener el coche en la pista. Me temblaban las manos sobre el volante. El olor a goma quemada y sangre se mezclaba con el aire, caliente de la mañana. Creo que lo perdimos», murmuré, más para mí que para ella. Pero no parecía aliviada. Continuó agarrando su abrigo contra el pecho, como si el peligro aún estuviera dentro del coche. «Dime algo», dije en voz baja, casi sin poder creer que estaba preguntando, «¿qué hay ahí dentro?». Ella no respondió. «¿Es solo un bebé?», insistí. Silencio. El coche dio en un bache en la carretera. El abrigo se resbaló un segundo. Y vi. No estaba bien. No del todo. Pero lo suficiente para entender que algo andaba mal. Esa piel no parecía normal. La respiración era irregular. El llanto
Tenía algo extraño. Era como si viniera de un lugar más profundo y consciente. Por un momento, pensé que era mi mente jugándome una mala pasada. Pero al mirar por el retrovisor, vi el terror en sus ojos. Este bebé, susurró sin mirarme. Este bebé no debería existir. Las palabras me cortaron como una cuchilla. ¿Qué estás diciendo?, pregunté con la voz quebrada. Ella no respondió. Simplemente se abrazó el abrigo con más fuerza, como si pudiera borrar lo que había visto. El silencio regresó. Pero no era paz. Era el silencio que precede a la tormenta. Fue entonces cuando me di cuenta. El coche que venía detrás de nosotros había desaparecido. Sin luces. Sin motor. Sin sonido. Doblé 2 esquinas. Nada. ¿Él se rindió?, pregunté incrédulo. Ella me miró con un miedo nuevo, aún más profundo. Él nunca se rinde. Y fue en ese preciso momento que, en el reflejo del espejo lateral, vi algo moviéndose en la acera oscura. No era el coche, era él, a pie, mirándonos fijamente, como si supiera exactamente dónde íbamos a terminar desde el principio. Conduje por calles que ni siquiera conocía, escapando del silencio que pesaba más que cualquier sirena. Cuando me di cuenta de que ya no había faros detrás de mí, reduje la velocidad y giré hacia una calle lateral desierta. Unos minutos después, encontré una gasolinera abandonada. Los surtidores oxidados, el escaparate destrozado y el letrero descolorido parecían una escena de película de terror. Pero era todo lo que teníamos. Aparqué detrás del edificio, apagué el coche y respiré hondo. El silencio me ensordeció. ¿Puedes hablar ya?, rompí el silencio. ¿Quién es? ¿Qué quiere contigo? Con este bebé. Tardó un rato en responder. Miraba al suelo, con los ojos hinchados de tanto llorar. Huí de él. Su voz era débil pero firme. Huí de todo lo que representa. ¿Representa qué?, insistí. No es solo un hombre. Dirige a gente que ni siquiera te imaginarías. Policías, médicos, gente del gobierno. Cuando quiere algo, nadie le dice que no. Tragué saliva con dificultad. Su respiración agitada se mezcló con el llanto suave del bebé. Pero había algo extraño en ese llanto, como si fuera rítmico, casi calculado. ¿Por qué huiste?, pregunté. Ella apretó su abrigo contra su pecho y murmuró. Porque lo que él hace, con niños así, nadie debería verlo. Esas palabras me dejaron helado. Quise preguntarle más, pero ella permaneció en silencio, perdida en recuerdos que ni siquiera podía imaginar. Entonces, ¿a dónde vas?, pregunté, intentando mantener la calma. En algún lugar donde no pueda encontrarlo. Me miró fijamente, con los ojos rojos. Si es que ese lugar existe. Nos quedamos en silencio por unos segundos. Fue entonces cuando lo oí. Un chasquido. Bajo. Fuera del coche. Como si alguien hubiera pisado un cristal. Miré a mi alrededor. La gasolinera estaba desierta. No había coches. No había luces. Otro chasquido. Más cerca. Contuvo la respiración. Abrazó al bebé con fuerza. El llanto cesó de repente. Y en ese silencio imposible, me di cuenta de que no necesitaba faros para encontrarnos. Miré por el espejo retrovisor. En el cristal roto de la tienda abandonada, tuve un reflejo que no era mío. El crujido del exterior se convirtió en pasos, lentos, medidos. Antes de que pudiera reaccionar, unas luces destellaron en la carretera. 2, 3, 4 coches. Y el sonido lejano de motos a toda velocidad rompió el silencio. No está solo, murmuré sintiendo mi corazón acelerarse. La mujer abrazó al bebé con tanta fuerza que parecía que quería desaparecer con él dentro de su abrigo. Agárrate fuerte. Me temblaba la voz, pero intenté sonar fuerte. Esto se va a poner feo. Arranqué el coche y aceleré. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto viejo, levantando el polvo de la gasolinera abandonada. Detrás, los faros se multiplicaron. Venían rápido, muy rápido. La carretera era estrecha, llena de curvas ciegas y baches que hacían que el coche rebotara. Apreté el volante con fuerza, esquivándolo por centímetros. Cada impacto me hacía retroceder contra el asiento.
Cada curva parecía una invitación al vuelco. Uno de los coches nos impactó de costado. El impacto fue fuerte. Metal contra metal. El bebé lloró más fuerte. El sonido me atravesó la cabeza como una navaja. ¡Nos van a matar!, gritó, con lágrimas corriendo por su rostro. ¡No, si puedo evitarlo!, respondí, girando bruscamente a la izquierda. Pasó una moto intentando cortarnos el paso. Giré el volante bruscamente hacia el lado contrario, y casi pierdo el control. El coche derrapó y estuvo a punto de volcar. Me agarré fuerte. Respiré hondo. Aceleré más. Entonces vi. Su coche negro se detuvo a mi lado, con la ventanilla bajada, y por primera vez, vi la cara. Y me quedé congelado. Conocía esa cara. No de cerca, sino por las noticias, por los rumores entre conductores, por historias que todos decían que eran leyendas, pero nadie quería creer que fueran reales. Ojos fríos. Una sonrisa serena, como si la muerte fuera solo una rutina para él. No puede ser, murmuré. Me miró, sonrió, e hizo algo que me heló la sangre. Él levantó la mano, y él saludó, como si dijera, sé quién eres. Y en ese momento me di cuenta que no se trataba solo de ella o del bebé. De alguna manera, eso también tenía que ver conmigo. Logré deshacerme de los autos al tomar caminos de tierra que ni siquiera el GPS reconocía. El motor rugía, la carrocería temblaba, y cada segundo parecía robado a la muerte. Después de unos 15 minutos, encontré un cobertizo abandonado junto a la carretera. La puerta estaba bajada, las ventanas rotas. Perfecto para esconderse, o morir sin que nadie se enterara. Detuve el coche en la oscuridad. El silencio era tan denso que me dolían los oídos. Tenemos unos minutos. Máximo, dije, respirando con dificultad. Dime la verdad ahora. Ella me miró. Tenía la cara sudorosa y sucia, pero con un miedo que nunca había visto en nadie. Este bebé, comenzó con voz temblorosa, no debería existir. ¿Como esto? Él no nació como los demás. Él fue hecho. Sus palabras me atravesaron como una cuchilla. Quise preguntar más, pero ella continuó. El hombre detrás de nosotros cree que puede crear personas perfectas. Paga a médicos, científicos, compra todo y a todos. Pero cuando algo sale mal, lo cierra. Tragué saliva con dificultad. El llanto apagado del bebé resonó en el cobertizo vacío. Cada sonido parecía más fuerte que el anterior. ¿Y este bebé? Terminé, sin creer lo que decía. ¿Es uno de esos errores? Ella cerró los ojos. Las lágrimas cayeron. No es un error. Es lo único que funcionó. Y por eso no se detendrá. El silencio me tragó. Por primera vez, pensé en bajarme del coche. Irme. Fingir que nunca había aceptado este viaje. Pero cada vez que miraba ese abrigo, algo dentro de mí me impedía hacerlo. Era más que miedo. Era una sensación extraña. Como si ya conociera a ese bebé de alguna parte. Fue entonces cuando lo oí. Un ruido bajo. Ni en coche, ni en pasos. El llanto del bebé. Alto. Demasiado alto. Y en medio del silencio del cobertizo, por primera vez estuve seguro de que no éramos los únicos escuchando. Nunca imaginé que una carrera podría cambiar todo lo que creía sobre mí. Antes de esa noche, conducir era simplemente eso, conducir. El pasajero sube, paga la tarifa y baja del vehículo. Voy a casa, me ducho y duermo. Pero ahora, cada kilómetro parecía empujarme hacia el punto sin retorno. Miré a la mujer acurrucada en el asiento trasero, sosteniendo a ese bebé como si el mundo entero quisiera robárselo. Y pensé, ¿por qué yo? ¿Por qué acepté esta carrera? Quizás porque, en el fondo, nunca sabemos quiénes somos realmente hasta el momento en que el miedo nos aprieta el cuello. Y en ese auto, ya no sabía si era el conductor o el rehén. ¿Crees que sobrevivirás?, pregunté, más para mí que para ella. No respondió, solo me miró por el retrovisor, con esos ojos cansados y asustados, como si la respuesta ya estuviera escrita en algún lugar que no quería leer. Si has estado aquí conmigo hasta ahora, déjame un me gusta para que sepa que no soy la única que lo cuenta. Y dime, ¿lo habrías hecho de otra manera? Respiré hondo,
Intenté convencerme de que lo peor ya había pasado, pero entonces, ya lo oí. Un sonido que conocía bien. Pasos. No eran ecos aleatorios, eran constantes, rítmicos. Alguien estaba entrando en el cobertizo. El bebé lloró más fuerte. Un llanto extraño. Casi parecía cambiar de tono a medida que se acercaban los pasos. Miré a mi alrededor desesperadamente, buscando alguna salida. La mujer me miró aterrorizada. «Es él», susurró. Y antes de que pudiera reaccionar, la sombra atravesó la puerta rota. Se detuvo en la puerta. Me miró fijamente y sonrió. «Te he estado buscando durante mucho tiempo», dijo en voz baja. En ese momento me di cuenta que no solo la perseguía a ella, él también estaba detrás de mí. Se quedó de pie en la puerta del cobertizo, recortado contra la luz de la luna. No tenía prisa. Simplemente observaba, como un depredador esperando el momento oportuno para atacar. Me quedé paralizado. Todos mis instintos me gritaban que corriera, pero mi cuerpo no obedecía. «Tenemos que salir de aquí ahora», le susurré. «Espera», respondió con la voz quebrada. «Antes de que lo sepas, necesitas oír la verdad». «¿Qué verdad?», insistí, sin apartar la vista de la sombra en la puerta. Ella respiró hondo. Las lágrimas corrían por su rostro. «Este bebé no es solo mío». El suelo parecía desaparecer bajo mis pies. «¿Qué estás diciendo?». Mi voz salió casi un susurro. «¿Recuerdas el nombre que susurré todo el tiempo?», preguntó. «¿El nombre que te dejó paralizada al oírlo?». Negué con la cabeza, confundido, sin entender a qué se refería. «Ese nombre pertenece a alguien que conoces. Más de lo que crees. Dilo ahora». Ella apretó su abrigo contra su pecho y dijo: «Oh bebé, podría ser tuyo». El aire abandonó mis pulmones. «Dios mío», grité, incrédulo. «¿Cómo es posible? Ni siquiera te conozco». «No de ahora, sino de antes». Lloró. «De cuando todo esto empezó, y ni siquiera sabías que estabas involucrado». Por un instante, viejos recuerdos que ni siquiera había tocado comenzaron a aflorar. Un nombre, un rostro, una noche que intenté olvidar. El sonido de pasos pesados resonó en el cobertizo. Estaba entrando. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. «Mientes», murmuré, intentando convencerme. «Míralo», dijo. «Míralo bien y dime si no te ve». Dudé. El llanto del bebé me sonaba familiar, como si me llamara. La sombra del hombre se acercaba, cada paso más ruidoso que el anterior. Y en el momento en que entró en la luz, pronunció mi nombre. «Por fin, te encontré». El crujido de los neumáticos sobre la grava se oía desde todos lados a la vez. Ya no era solo él. Había muchos. Autos y motocicletas emergieron de la oscuridad. Sus faros iluminando el almacén abandonado como focos. El calor de sus motores se mezclaba con el olor a gasolina y polvo. Estábamos rodeados. «Nos encontraron», susurró, abrazando al bebé tan fuerte que sintió que quería desaparecer con él. El sonido de portazos resonó en el vacío. Pasos, voces bajas, risas. Esa clase de risa que no trae alegría, solo amenaza. Tragué saliva con dificultad. El volante, empapado en sudor, se me resbaló de las manos. «Si nos vamos ahora, moriremos. Si nos quedamos, también moriremos», dije, intentando encontrar una salida. «Dime, ¿qué tiene de importante este bebé?». Ella estaba llorando, pero su voz era firme. «Este bebé es la clave». «¿Clave para qué?». «Para acabar con él». «O…». Tragó saliva con dificultad. «Para que se vuelva más poderoso de lo que ya es». La frase me atravesó como una bala. «¿Qué estás diciendo?». «Cree que este bebé es perfecto. El siguiente paso. Si lo atrapa, todo lo que temes se multiplicará. Si lo mantenemos alejado, caerá». Afuera, se oían voces que se acercaban. Se oían pasos sincronizados. Estaban tomando posición. Y luego, silencio. Hasta que un solo sonido cortó el aire. «Tabla de contenidos. Tabla de contenidos». 3 golpes fuertes en el cristal que estaba a mi lado. Giré la cabeza lentamente. Él estaba allí, mirándome. Una sonrisa fría. Unos ojos que parecían saber ya el final de la historia.
Miguel, dijo mi nombre. Todo mi cuerpo se congeló. Nunca había dicho mi nombre. Él sabía quién era yo. Y por su mirada, quizás sabía más de mí que yo misma. Él sabía mi nombre. Eso me dio más frío que todos los coches, disparos y gritos de aquella noche. ¿Cómo sabe quién soy?, grité, girando el volante con fuerza. La mujer lloró, abrazando al bebé como si fuera el último resto de vida que le quedaba. Afuera, rugían los motores. 4 coches se acercaban de frente. 2 motos se colaban por un lado. No había salida. Agárrate fuerte, murmuré, más para mí que para ella. Solo tenemos una oportunidad. Puse reversa y pisé a fondo. El coche chirrió. Derrapé de lado, y la ventana se rompió por el impacto con una de las motos. El sonido del cuerpo al chocar contra el asfalto resonó en mi pecho. Regresé a toda velocidad, con los faros iluminando la oscura carretera. Venían tras de mí. Cada segundo era un nuevo peso en mi pecho. Miguel. Su voz resonó en la radio de mi coche. Baja, fría, como si estuviera sentado en el asiento trasero. Entrégalo y vivirás. Sigue adelante, y todos morirán. Respiré hondo. Apreté el volante hasta que me dolieron los dedos. No lo entregaré. Giré bruscamente a la izquierda, hacia un camino de tierra. Se alzaba una nube de polvo. Los faros iluminaban la noche. Detrás de mí, rugían los motores y las llantas derrapaban. Una curva cerrada apareció sin previo aviso. Demasiado tarde. «¡Espera!», grité. El coche dio 2 vueltas, casi volcando. El bebé lloraba, la mujer gritaba, y yo solo podía pensar en no morir. Logré aguantar. El coche se desplomó sobre la carretera, pero la carrocería quedó completamente destrozada. Un olor a humo empezó a invadir el interior. Miré hacia adelante. Al final del camino se abrió un claro, un espacio vacío, aislado, sin salida. Pero en el centro del claro, faros encendidos, su coche negro, esperando a gente. El claro parecía un agujero en el mundo. No había luz ni sonido, salvo los motores acercándose y el llanto sordo en el asiento trasero. Detuve el coche en medio del camino de tierra. Respiré hondo. Ya no había dónde correr. La mujer me miró con lágrimas en los ojos. El bebé lloraba suavemente, como si presentiera lo que estaba a punto de suceder. «Esto es todo», murmuré. «O terminamos con esto, o morimos en el intento». El coche negro se detuvo a pocos metros. Las puertas se abrieron. Él salió primero. Tranquilo. Una sonrisa fría. Detrás de él, hombres armados formaban un semicírculo. Sin palabras. Solo silencio. «Miguel», me llamó como si fuera un viejo conocido. «Entrega lo mío, y vivirás». «No es o tuyo», respondí con voz temblorosa pero firme. «Nunca lo fue». Se rió, bajo, casi un susurro que dolió más que un grito. «No tienes idea de lo que llevas ahí dentro, ¿verdad?» «Ya lo sé», respondí. «Sé que si lo tomas, el mundo se acabará». Él inclinó la cabeza, como si estuviera divertido. «No, Miguel. Si lo atrapo, el mundo empieza». Miré a la mujer. Ella negó con la cabeza. «Si te atrapa, todo lo que conoces se convertirá en polvo», dijo. «Tienes que elegir. Ahora». «¿Elegir qué?», grité. «Ni siquiera sé si este bebé es mío». «Él es más que tuyo», gritó. «Él es la última oportunidad para cambiarlo todo». El hombre dio un paso adelante. «Última oportunidad», repitió. «Ríndete. O muere». El viento helado sopló por el claro. Se levantó polvo. El llanto del bebé cesó de repente. Silencio absoluto. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que todo el mundo podía oírlo. Respiré profundamente. Agarré el volante con una mano, mi abrigo con la otra, y tomé mi decisión. Lo que pasó después todavía me persigue hasta el día de hoy. No recuerdo los segundos exactos después de mi decisión. Solo recuerdo el sonido. El motor rugiendo. El llanto del bebé cesando. Y el silencio más ensordecedor de mi vida. Cuando desperté, ya era de mañana. El coche estaba volcado a un lado de la carretera, con humo saliendo del capó. La mujer seguía abrazando al bebé con fuerza, como si el mundo quisiera arrebatárselo. Ella respiraba. El bebé también. Me costaba creer que estuviera vivo.
Pero él, el hombre, ya no estaba allí. No había cadáveres, no había coches. Solo huellas de neumáticos en la tierra que se perdían en el horizonte. Por un momento, pensé que todo había terminado, que podía seguir adelante, dejarlo atrás. Pero con cada kilómetro que recorrí después, cada luz que pasaba, cada sombra en la acera, sabía que no había terminado, porque la forma en que me miró no era solo odio, fue un reconocimiento, como si supiera algo que ni yo mismo sabía sobre mí, sobre él, bebé. Días después pensé que era libre, hasta que vibró mi teléfono. Una nueva raza, mismo nombre, mismo punto de partida. A veces la carrera más corta cambia todo lo que crees sobre ti mismo. ¿Y tú, si estuvieras en mi lugar, hubieras entregado al bebé? ¿O arriesgarías tu propia vida por alguien que ni siquiera sabes que es tuyo? Comenta ahora. Necesito saber si alguien lo haría de manera diferente. Y si esta historia te ha mantenido enganchado hasta ahora, dale like y suscríbete. Porque la próxima carrera podría ser incluso peor que esta.